Esto también nos lleva a preguntarnos exactamente esta relación que podemos decir existe entre la Iglesia y el Estado en medio de la violencia. Es necesario que se siga sumando su voz para ver si esto tiene mayor peso. Para hablar más sobre ello, el especialista en seguridad David Saucedo está con nosotros esta mañana aquí en Mega Noticias Informa. Muchas gracias por estar aquí, David. Y justamente esa sería la primera pregunta. Ahora es necesario que hasta la propia iglesia, en este caso la Iglesia Católica, venga y le esté diciendo al Estado, al gobierno federal, cómo hacer las cosas en seguridad, porque pues parece que no hay ese caso de lo que ya les dijeron asociaciones civiles, personas que han sido víctimas de delitos. Es decir, necesitamos también que la iglesia esté del lado de la sociedad para exigir seguridad. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, este reclamo tan ácido por parte de la jerarquía católica en contra de Andrés Manuel López Obrador sí significa un punto de inflexión con relación a este vínculo que había tenido el gobierno federal con el alto clero católico. Yo tengo la percepción que, en efecto, la Conferencia del Episcopado Mexicano toma esta decisión de empezar a cuestionar el desempeño del gobierno federal en el frente de seguridad pública. No sería el único frente en donde se puede enfrentar al gobierno federal. Sus resultados en materia económica, en materia de disminución de la pobreza, en el combate a la pandemia, pues están muy por debajo de la expectativa de lo que tienen muchos sectores influyentes de México. Sin ninguna duda, esto se desata a raíz del asesinato de sacerdotes en la Tarahumara, aunque los jesuitas constituyen una orden que no tiene no es la orden más importante al interior de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Sí hubo un respaldo de la jerarquía católica a sus sacerdotes con el objeto de diluir esta número de homicidios que se han estado suscitando en zonas de conflicto en contra de integrantes del clero. Lo que uno se pregunta es, al final, si esta embestida de la jerarquía católica en contra del gobierno federal será de largo aliento, o más bien es en la búsqueda de una negociación. Lo cierto es que la jerarquía católica durante prácticamente la mitad de este sexenio ha mantenido una postura neutra con respecto al presidente, el desempeño del gobierno federal. Sí hay una reacción de gremio, de grupo, frente al asesinato de los sacerdotes jesuitas. Sin embargo, cabe la sospecha, tal y como ha ocurrido en el pasado, de que la jerarquía católica esté en efecto generando un conflicto para buscar y forzar a una negociación al gobierno federal. Me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador lee correctamente esta postura inicial de la jerarquía católica, y aunque los obispos del país en distintas regiones de México han estado convocando a marchas, a manifestaciones, varias homilías dominicales están dedicadas a señalar los errores del gobierno federal en materia de seguridad. Me parece que todo esto va en curso hacia una posible negociación que la jerarquía católica está tratando de lograr con el gobierno federal para conseguir algunos de los objetivos que el alto clero católico siempre ha tratado de impulsar. ¿A cuáles me refiero? Pues que haya contención a la proliferación de sectas evangélicas en México. Evidentemente, todos los casos que se presentan de sacerdotes en abuso de menores, de pederastía, hay un renovado interés de los medios de comunicación por dar cuenta de este tipo de eventos, y el gobierno federal siempre había sido un aliado de la jerarquía católica para minar la difusión de este tipo de eventos. Hace mucho que no hay un solo papa de los más recientes que haya visitado a México. Me parece que esto forma parte de una agenda que el clero católico mexicano querrá negociar con Andrés Manuel López Obrador, por la raíz profundamente anticlerical del presidente Andrés Manuel. Me parece que no se dio en su momento frente a las peticiones de este segmento de la jerarquía católica, y ahorita la Conferencia del Episcopado Mexicano encontró una coyuntura propicia para poder avanzar en varios puntos de la agenda que tenía con el gobierno federal. Aunque los mensajes que han dado no son nada nuevo, es decir, de lo que han llegado de críticas de distintos sectores a la sociedad misma cuando se organiza y hace las manifestaciones, principalmente cuando son familiares y amigos de víctima de algún delito. Estos mensajes que están haciendo, las jornadas que se están realizando también, como ya precisaba, pueden tener un impacto en que la sociedad misma se vuelque a presionar mucho más todavía hacia el gobierno federal en búsqueda de la seguridad que algunos sienten aún no llega, o tal vez no tendrá el eco necesario. ¿Hasta dónde podría alcanzar, considerando pues que México es un país sumamente católico sobre todo? Sí, yo creo que ahorita están en un torneo de vencidas.
de la jerarquía católica hace tiempo que no hace movilizaciones sociales para presionar al gobierno. La última que yo recuerde se dio seguramente con el asesinato de, en su momento, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Pero de ahí en más, me parece que la jerarquía católica sí ha sido omisa y distante del dolor y sufrimiento que muchos mexicanos han tenido a raíz de esta espiral de violencia que se desata a raíz de la guerra contra el narco que declara el presidente Felipe Calderón. En efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador no miente cuando señala que la jerarquía católica se mantuvo al margen de toda esta espiral de violencia, una postura que fue muy diferente, por ejemplo, la que asumió la jerarquía católica de El Salvador frente a la guerra civil que consumió ese país durante tantos años. Es decir, sí hay, me parece, de parte de la jerarquía católica una postura oportunista frente a estos lamentables eventos que se dan en la Sierra Tarahumara, pero estamos frente a actores reales de poder, tanto el gobierno federal como la jerarquía católica. Me parece que en algún momento se sentarán para hacer un ajuste de cuentas, un ajuste de facturas. Cada uno llegará a la mesa con una serie de peticiones y estoy cierto que después de estas negociaciones que seguramente se realizarán en breve y de la exhibición de fuerza y de músculo que tiene que realizar la jerarquía católica para que el gobierno federal se siente en la mesa, seguramente, como ocurre en muchos casos similares, el lamentable asesinato de los sacerdotes jesuitas en la Tarahumara únicamente sea una moneda de cambio entre actores de la alta clase política mexicana y finalmente quede en el olvido. Por ejemplo, al día de hoy no hay ningún dato, ninguna pista, nada que nos permita suponer que la detención de este líder criminal que ordenó el asesinato y que fue el autor material del homicidio de los sacerdotes esté pronto a ser capturado. Me parece que no lo será en el corto plazo. Incluso tengo entendido que el cártel de Sinaloa ya también se desligó de este personaje, pero la discusión que se da ahorita en los medios de comunicación, con la excepción evidentemente de Megacable, que siempre es una honrosa excepción en estos casos, la discusión siempre gira en torno a las disputas de poder, pero no se dice nada acerca de la impartición de justicia, que es decir, poner a disposición de las autoridades al asesino de los sacerdotes jesuitas. Y quién sabe si eso llegará a tener un cambio, porque hay que recordar que en cuanto queda el vacío de poder, las cosas incluso pueden llegar a empeorar. David, muchísimas gracias por esta compañía de esta mañana para ampliar este tema, y vaya que sí, da para más análisis y para que no se nos pierda de vista mucho de lo que son las reacciones y los mensajes que llegan justo en la relación con la seguridad y la iglesia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Francisco. Un abrazo.